Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga, Rey. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Aunque ya estamos en la segunda quincena del mes de enero, todavía es el primer mes del año y todavía tenemos mucho que, por un lado, agradecer a Dios nuestro Señor en que nos haya permitido vivir todo el año pasado con todas las implicaciones que eso tuvo y en darnos la salud para seguir adelante en este año nuevo, que es, si ustedes lo han advertido, llamémoslo el año de los 3 patitos. ¿Sí, no? Un patito, 2, el 0, otro patito, 2 y otro patito, 2. 2022, el año de los 3 patitos. Hace más de un mes que no nos veíamos aquí. Vamos a continuar nuestras unidades de estudio sobre el Cristo de San Lucas. De 20 llevamos 8. Hoy es la 9ª. Les recuerdo un poquito el plan general. Es muy sencillo, es ver la figura de Cristo según el Evangelio de San Lucas. Primero hemos visto las relaciones que Él tiene con Dios nuestro Señor en los primeros capítulos, en la primera parte del curso, llamémosla. Luego las relaciones con los demás, ya vimos ahí las relaciones que tuvo con la Santísima Virgen, con Juan Bautista y con los apóstoles. Hoy nos corresponde avanzar y ver la relación que tiene Cristo con los discípulos. Para ello, como en otras ocasiones, vamos a partir de la lectura de un texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 20, que vamos a escuchar ahora mismo. Los envió como corderos en medio de lobos. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió para que antes que Él fueran de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde iba a ir. Y les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni bolsa con provisiones, no vayan calzados con sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, primero digan: paz en esta casa. Si hay alguien ahí digno de la paz descenderá sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque quien trabaja merece su salario. No anden de casa en casa. En la ciudad a la que vayan y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Curen a sus enfermos y díganles: el reino de Dios está llegando a ustedes. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Cuando vayan a una ciudad y no los reciban, salgan a las plazas y digan: nos sacudimos hasta el polvo de esta ciudad que se ha pegado en nuestros pies, pero sepan que el reino de Dios está llegando. Yo les aseguro que el día del juicio será más soportable para Sodoma que para esta ciudad. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían convertido.
sentándose sobre ceniza y vistiéndose de penitencia. Por eso, en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con más consideración que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso te levantarás hasta el cielo? ¿Te hundirás hasta el abismo? Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Como un rayo, veía a Satanás caer del cielo. Los 72 enviados volvieron con gran alegría y le decían: Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre. Jesús les respondió: como un rayo veía a Satanás caer del cielo. Les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y vencer todas las fuerzas del enemigo. No hay nada que pueda hacerles daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre es la palabra de Dios la luz que ilumina nuestra vida, el alimento que necesitan nuestras almas, el camino que deben seguir nuestros pasos. Por eso, empezando las reflexiones, voy a partir del significado de la palabra discípulo. Saben que antes que el latín, en importancia cultural y en historia, es el griego, y que los evangelios se escribieron en griego. Que por tanto hay una palabra griega que es la que se traduce al latín por discípulo. La palabra griega, aunque no la hayan escuchado, la han escuchado en palabras en español y ahora caerán en la cuenta. Hay un verbo griego que es manzano, que significa aprender. De ahí viene macetes, que significa el que se dedica a aprender. Y de ahí viene matemáticas. Entonces, ustedes han escuchado la palabra matemáticas, pues sepan que detrás está un verbo griego y un sustantivo verbal que es macetes. Este sustantivo verbal se traduce al latín como discípulo. Hay otro verbo latino que es un verbo que es disco. Ustedes conocen un disco, pero no es eso. Nada más suena igual, pero no es el mismo significado. Disco en latín significa aprender. Y discípulo es el que se dedica a aprender. De ahí viene también disciplina, que significa la etapa y los recursos que se han de utilizar para que alguien aprenda. Y por eso la disciplina tiene que ser coherente, tiene que ser constante, tiene que ser motivada. Tiene que haber exigencia también para que cada uno de nosotros recuerden su niñez, recuerden su adolescencia, su juventud, cuando había normas y límites más claros, como que era más fácil comportarse bien. Ustedes tienen responsabilidad sobre personas. Será interesante que advirtamos la importancia de la disciplina. Y se tiene buena actitud cuando uno tiene la actitud de un discípulo, de uno que quiere aprender. De alguna forma se podría traducir el macetés griego y el discípulo latino por el aprendiz en español. Aprendiz es el que se dedica a aprender. Y volviendo al tema del que partimos, los discípulos son los que se dedican a aprender bajo la autoridad de un maestro, que es Jesús. Se distinguen de los apóstoles en que los apóstoles tienen una visión más específica y son menos.
son 12 apóstoles. Los discípulos, en el texto que acabamos de escuchar, eran 72. Y entre esos discípulos, aunque no se nombren individualmente, muy probablemente estaban Lucas, que es el que nos está tomando, el que estamos tomando como base para las reflexiones del curso, y Marcos, 2 de los 4 evangelistas, discípulos del Señor, dedicados a aprender. Ahora bien, esto implica que personas que hasta un día antes tenían una familia y un oficio, supongamos pescadores, supongamos comerciantes, supongamos recaudadores de impuestos, lo que hubieran sido, desde el día en que el Señor los llama a los apóstoles de una manera más, dijéramos, absorbente, exigente, definitiva, y a los discípulos de una manera también comprometida, pero no en ese nivel, desde ese día su vida cambia y ya no se van a dedicar principalmente a lo que hacían hasta antes de ese día, sino que desde ese día en adelante se van a dedicar fundamentalmente a 2 actividades. Una es el seguimiento externo del Señor, que les va a llevar por los diversos pueblos y ciudades que el Señor recorra para predicar el Evangelio. E incluso después de una instrucción inicial, el Señor los va a enviar a preparar el camino a todas las ciudades y poblaciones a las que pensaba ir Él, para que fueran preparando el camino para la predicación del Maestro. Por tanto, hay un seguimiento externo al que se ven comprometidos los discípulos, que son los que estamos ahora considerando. Pero también hay un seguimiento interno. Ya no se trata tanto de moverse exteriormente de un lugar a otro, recorrer kilómetros, sino se trata de un seguimiento interior. Y ese seguimiento interior significa un movimiento interior de mis valores a los valores de Dios, de mis criterios a los criterios de Dios. Recuerden un pasaje para que tengamos presente este punto. Hay un momento en el que el Señor se tiene que trasladar de Galilea a Judea y necesariamente tiene que pasar por el puente, vamos a llamarlo así, que es toda una región de Samaria, que está a la mitad. Pues 2 de ellos, Santiago y Juan, como la ciudad de Samaria se opone al paso del Señor, le dicen a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para aniquilar a estos incrédulos? Esos son los métodos humanos. Esos son los criterios humanos. Y esos son los criterios que el Señor va a ir cambiando en ese seguimiento interior al que se comprometen y que siguen los discípulos. El Señor les dice: ustedes no saben de qué están hechos. Ustedes son hijos del trueno. Tienen una mecha muy corta. Desenfundan demasiado rápido. Y no se trataba de eso. El seguimiento interior, por tanto, es un seguimiento, dijéramos, que no tiene muchas manifestaciones externas, pero que tiene muchos cambios interiores. Y eso es lo bonito de los discípulos, que aunque no pierden sus características particulares de su psicología, de su temperamento y de su historia, van asimilando, aunque sea lentamente, los criterios y los métodos y los valores del reino. Por eso, en el fondo, este seguimiento interior significa dejar mi voluntad y mi vida en las manos del Señor, para que sea Él quien vaya pilotando mi barca, sabiendo que ese piloto
conoce los mares agitados de la vida y puede llevarme a buen puerto. Y que, como aparece en un texto evangélico, aunque en algún momento específico esté dormido, no es el momento de gritar ni de despertarlo. Es lo que hacen los apóstoles, porque su fe todavía no era suficientemente madura. Pero una persona como Santa Teresita del Niño Jesús, que solo vivió 24 años, solo 24 años, en una carta que dirige a una hermana suya, también religiosa carmelita, en el mismo convento, y que estaba pasando por una crisis muy fuerte, le dice: tu vida en el presente se parece mucho a la nave agitada por las olas en el mar. Sin embargo, recuerda que llevas a Jesús en tu barca y que está dormido. Mi consejo es que no lo despiertes. Déjalo dormir. Dormido va más despierto que tú. Y eso es lo que los discípulos tienen que ir asimilando. Y lo irán asimilando en la medida en que sean conscientes de que ese otro al que empiezan a seguir y que se escribe con mayúsculas, ese otro les va a enriquecer en los valores fundamentales de una vida humana, que son la verdad y el amor. Jesús es la verdad y Dios es amor. Por tanto, siguiendo a Jesús, están acertando en lo fundamental. Están aprendiendo a amar y están conociendo y haciendo experiencia de la verdad. Este conocimiento y esta experiencia se manifiesta en diversos pasajes. Yo he elegido algunos, no son todos, pero son importantes estos, y son los que ahora les voy a tratar. El primer pasaje nos va a manifestar el interés de Jesús por defender a sus discípulos. En Lucas 5, 33, 39, que no leímos, defiende la actitud y la conducta de los discípulos ante esos que comenté en la homilía, fariseos y escribas, que siempre andan buscando, vamos a decir así, el pelito en la sopa para criticar toda la sopa. Y lo que hacen en esta ocasión de este pasaje es preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? Si hay fidelidad y coherencia en la revelación y en la manifestación de la voluntad de Dios sobre la religiosidad judía, nosotros entendemos que hay autenticidad en los discípulos de Juan, porque Juan ayunaba y sus discípulos ayunan. Pero no vemos ayunar a tus discípulos. ¿Qué onda? Dirían, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y la respuesta del Señor es magistral. ¿Pueden acaso los amigos del esposo ayunar mientras está con ellos el esposo? Días vendrán en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Queriendo con esto decir que Él es el esposo, que los discípulos que lo están siguiendo a Él viven de fiesta porque el esposo está con ellos, y que no corresponde en ese momento ayunar, pero que llegarán momentos en los que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y lo dice el Señor con dos imágenes importantes. Una es la de un paño nuevo y otra es la de odres nuevos.
dijéramos que la del paño nuevo es una imagen para que la entiendan mejor las mujeres, y la de los odres para que la entiendan mejor los varones. Pero en el fondo es el esfuerzo de Jesús por hacer entender cómo el paño nuevo del Evangelio necesita, dijéramos, un ambiente especial, que no se puede remendar un paño viejo con un paño nuevo, porque en el fondo la rotura del viejo se hace más visible. Y dirá también después que el vino nuevo es para odres nuevos. Y en definitiva está el Señor indicando, defendiendo a los discípulos, que lo importante es escuchar a Dios y la novedad del mensaje de Dios, y estar a la altura de la novedad del mensaje de Dios. Y que por tanto la crítica inicial que hacen los fariseos y los escribas a que los discípulos del Señor no ayunan mientras los de Juan se ayunan, tiene una razón de ser muy fuerte, y es la persona de Jesús y la novedad del mensaje. Llegará su momento en el que también el Señor, en el Sermón de la Montaña, diga cómo el discípulo de Jesús tiene que orar, cómo tiene que ayunar y cómo tiene que dar limosna, que eran tres manifestaciones, dijéramos, muy inmediatas y muy visibles de la religiosidad judía. Tristemente, los fariseos y los escribas habían deformado y degenerado en este punto, y ayunaban, oraban y daban limosna para ser vistos por los demás. No está mal ayunar, dar limosna y orar, y hay que hacerlo, pero hay que saber hacerlo. Y lo que el Señor corrige no es la práctica del ayuno, de la oración y de la caridad, de la limosna, sino la intención torcida de esos actos religiosos de gran importancia y necesarios. Viene luego el segundo pasaje, que es justamente el texto que hemos escuchado, de Lucas 10, 1-20. Fíjense que ahí se ve que no es el inicio del Evangelio, es el capítulo 10, casi la mitad misma, ya casi a la mitad del Evangelio de San Lucas. Ya ha habido tiempo desde que el Señor llamó a estos discípulos, además de llamar a los apóstoles por sus nombres. Ha habido ya tiempo en que el Señor ha estado educando a estos discípulos. El Señor tiene muy claro, dijéramos así, el mapa de sus desplazamientos en el programa de su evangelización, que iba a durar relativamente poco. Duró pues una décima parte de su vida, fue la vida pública, de 3 años. Y quiere que los discípulos no solo escuchen y aprendan, sino que transmitan y preparen. Y realmente se puede decir que un maestro se siente realizado no solo cuando enseña a sus discípulos, sino cuando estos discípulos manifiestan en la vida que han aprendido y transmiten esas enseñanzas. Cada uno con sus cualidades, cada uno con sus características, cada uno con su historia, pero siendo todos fieles básicamente a la misión y al mensaje que el Señor les ha transmitido. Por eso el Señor, antes de enviarlos, pero ya a punto de hacerlo, les va a dar alguna serie de instrucciones o de consignas prácticas. Voy a comentarles algunas de ellas. La primera es, dijéramos, como telón de fondo, la enorme confianza que tiene el Señor en cada uno de esos discípulos.
porque pone toda la riqueza de su mensaje en sus labios. Confía a su responsabilidad y a su madurez el Evangelio. Aquí hay dos aplicaciones, una espiritual y otra pastoral. Tenemos que maravillarnos, y nunca lo haremos lo suficiente, de la enorme confianza que Dios nuestro Señor tiene en cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos, al encomendarnos su Evangelio, la vivencia de su Evangelio. Nosotros lo hemos conocido desde nuestra más tierna infancia. Hemos ido dando diversos pasos en la vida guiados por los criterios de Jesús, y Jesús deja en nuestras manos, en ocasiones en nuestros labios y siempre en nuestro testimonio, la enorme riqueza que significa su Evangelio. Por tanto, si Dios confía en cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no confiar sanamente en nosotros mismos? Dios no se equivoca. Y cuando Él dejó sus tesoros en nuestras manos y en nuestro corazón, es para que nosotros, confiando en eso, también sepamos dar. Y es la siguiente reflexión, que es, dijéramos, la aplicación pastoral. Este mensaje rico que el Señor confía a cada uno de nosotros, nos lo confía no solo para que lo vivamos, sino para que lo transmitamos. Y la primera y mejor transmisión es siempre el ejemplo, el testimonio. Vale más un ejemplo que 1000 palabras. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran. No lo tomemos tan a la letra, porque el arrastrar puede ser violentar también a las personas. No es eso. Significa que son mucho más convincentes los ejemplos que las palabras. Esta es entonces, dijéramos, la primera reflexión respecto a lo que viene después como consignas más particulares. Una primera es que los envía de 2 en 2, no de 1 en 1. ¿Y por qué de 2 en 2? Pues porque pueden protegerse mejor, ayudarse mejor, estimularse más, apoyarse, animarse, consolarse, corregirse. Y si está uno solo, realmente no puede hacer nada de esto. Entonces el Señor envía de 2 en 2 a los apóstoles, también para que sepan entre ellos dividir el trabajo. Una reflexión que se me ocurre muy sencilla es que ustedes en su mayor parte son esposas, y ya hay otro 50% en esa relación. Y de alguna forma son enviados también de 2 en 2, para que vayan dando testimonio de su palabra y de su acción en el mundo. Tristemente ha habido un error, y todavía persiste en determinados ambientes, de dejar la parte más importante de la educación confiada exclusivamente o principalmente a la esposa. Y es un error, porque la esposa tiene que aportar las características específicas de su genio y de su género, pero todo eso tiene que verse complementado con lo que, a su modo, que no es el mismo de la mujer, por eso son complementarios, debería y debe hacer también el hombre. Dejando entre paréntesis esta consideración, el Señor entonces envía a los apóstoles de 2 en 2, para que se acompañen, para que se corrijan, para que se consuelen, para que se animen, en definitiva, para que no sea una experiencia individualista, una experiencia egoísta la que se vaya transmitiendo, sino que el que escucha
sea el primero que se dé cuenta de la verdad de la transmisión del mensaje o de un posible error. En segundo lugar, los motiva, no solo los envía de dos en dos, los motiva diciéndoles: la mies es mucha y los obreros pocos. El Señor se refería en definitiva en ese momento histórico a que el Evangelio, una auténtica novedad en su tiempo, empezaba a ser predicado solo por Jesús, dijéramos obrero único, o por Jesús y por los 12, en definitiva 13, o si queremos, y es este el contexto más específico, por los 12 más los 72, pero de todas maneras no llegan a 100, y 100 para millones, o 12 para, yo no sé cuántos millones de habitantes tuviera el mundo, pero supongamos unos 100 millones de habitantes, quizás más, en la época de nuestro Señor. En definitiva, se habla de una desproporción. La mies es mucha, todo el mundo, y los obreros pocos. A este respecto, hagamos cuentas para que sean conscientes de la fuerza de los números. Dicen que en este momento en el mundo vivimos más o menos 7.500 millones. 1.500 en China, otros tantos en la India y el resto, pues en el resto del mundo. Y que sacerdotes católicos, yo creo que andamos por el 500.000. 500.000 de sacerdotes. Si fuéramos 1 millón de sacerdotes católicos, nos tocaría de a 7.500 almas por persona. Somos 500.000, son 15.000. Pero eso es número. ¿Qué significa en la realidad? Pues que de estos 7.500 millones de habitantes del mundo, quizás unos 2.000 millones somos cristianos, que somos menos de una tercera parte. Y de estos 2.000 millones de cristianos, pues en definitiva son muchísimos para muy pocos obreros. Por tanto, la motivación que el Señor presentaba a los discípulos en este momento histórico de su vida tiene plena actualidad también hoy. La mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, la conclusión: hay que trabajar. Y el primer trabajo no es moverse, ir, subir, entrar, salir. El primer trabajo es: rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. El primer trabajo es la oración. Y la oración siempre es escuchada por parte de Dios nuestro Señor. Y por eso siempre podremos nosotros contribuir al crecimiento de las vocaciones en la iglesia, orando por las vocaciones. Y si el Señor llamara a alguno de nuestros hijos o familiares, facilitándole el camino y no estorbándole. Yo creo que les hablé en algún otro momento del ejemplo de la Santísima Virgen en esto. Fíjense, si María se hubiera puesto sentimental cuando empezó la vida pública del Señor, o si hubiera puesto sentimental cuando se le murió San José, ¿qué habría hecho Jesús? Sin embargo, lo que nosotros captamos en el Evangelio es que cuando llegó el tiempo, Jesús, que les había dicho a José y a María: conviene que yo esté en las cosas de mi Padre, sale a cumplir el estar en las cosas de su Padre. Y las cosas de su Padre eran la evangelización.
Por eso la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos, por tanto, esa motivación. Pero el Señor es realista y les enseña realismo. Es otra de las cosas que hace aquí. Porque les dice que su misión va a ser difícil y compleja. Lo dice con una imagen muy sencilla, perfectamente comprensible en la etapa histórica en la que fue pronunciada, más difícil de comprender para nosotros que no tenemos, ya no trasladándose tan frecuentemente, pero a merced un poquito de lugares y de estaciones para alimentar sus rebaños de ovejas o de cabras. Y en esa sociedad, digamos así, agrícola o pastoril, entienden perfectamente que las ovejas y los lobos no son amigos y que los lobos van buscando alimentarse de las ovejas y matarlas. Y cuando el Señor dice eso, pues lo está diciendo en definitiva basándose en esa experiencia de la vida de un pastor, pero teniendo presente las situaciones que a lo largo de la historia se van a suceder. En aquella época había ovejas y había lobos. El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la principal oveja. Y recuerden los lobos frecuentes que se tuvo que encontrar: los fariseos, los escribas, los celotes, los sacerdotes, el sumo pontífice, todos ellos lobos que querían matar y al final mataron a esa oveja. Y fue gracias a esa oveja martirizada por quien nosotros tenemos vida. Bueno, pues la misión de los discípulos es una misión difícil. Y lo fue entonces, lo está haciendo ahora y lo va a hacer también después. Porque el ambiente, si en otras épocas pudiera ser de indiferencia y no se sabía lo que ocurría en el pueblo siguiente, ahora en muchos casos es de franca hostilidad y al minuto se sabe lo que ocurre en Nueva Zelanda desde aquí. Por eso no debemos extrañarnos, porque el poder de Dios es una reflexión de un santo padre de San Cirilo de Alejandría, está aquí en el libro. El poder de Dios es tal que puede lograr que un lobo se convierta en oveja. Pero la libertad humana es también tal que puede hacer que una oveja se convierta en lobo. Nadie está confirmado definitivamente ni de un lado ni de otro. Queda en nuestra responsabilidad ver qué lado elegimos, si el de las ovejas, que es el que nos corresponde, que es para lo que el Señor trabaja, que es lo que el Señor inspira, que es lo que el Señor infunde, la gracia para convertir nuestro carácter de lobos en ovejas. Pero también hay otro que se escribe con minúsculas, feo y maligno, que quiere convertir las ovejas del Señor en lobos. Y al final depende de cada uno de nosotros el lado al que se inclina. Pero el Señor nos abre los ojos diciéndonos: no crean que la tarea que se les encomienda es una tarea fácil, es una tarea sencilla, que se puede hacer distraídamente con el meñique de la mano izquierda. Hay que implicar toda la vida, hay que implicar toda la energía de la inteligencia, de la voluntad, del corazón, de las emociones, de la formación, de las experiencias, de la historia. Todo eso hay que implicarlo, porque en el fondo va a servirnos para hacer frente a un mundo en el que abundan los lobos.
El Señor es realista. Y también les dice que vayan desprendidos de cosas, que no lleven 2 túnicas, etc. Y en el fondo lo que el Señor quiere es que vayan libres, más libres, para que puedan desplazarse más fácilmente de un lugar a otro y realizar con mayor inmediatez su mensaje. Cada uno de nosotros sabe por la experiencia que tiene, y en su caso pues puede ser más real, que es difícil desprendernos de cosas, de objetos. Iba a decir, vayan y vean su ropero y esas cosas, pero pues no. Cada una lo entiende y pues ya seguramente habrá hecho una radiografía de todo lo que hay por ahí. Pero es difícil desprendernos de cosas. Es más difícil desprendernos de costumbres. Es más difícil desprendernos de personas. Y desprendimiento no significa despreocupación, no significa empobrecimiento. Evangélicamente, desprendimiento significa libertad. Libertad de espíritu. Y es lo que el Señor pide también aquí a los apóstoles. Pero para que vean cómo el Señor es realista y no los deja en el aire, ese desprendimiento no es un desprendimiento estéril, porque hay un, entre comillas, salario prometido. Y ese salario es el reino de los cielos, por el que vale la pena desprenderse de todo y de todos en las distintas etapas de nuestra vida. Hay un poeta español que es Antonio Machado, que tiene una poesía que se llama Autobiografía y habla un poquito de lo que es su vida. Él era sevillano y en un momento dice, que es lo que nos viene ahora a cuento por el tema que les estoy tratando, dice que hay que caminar ligeros de equipaje, casi como los hijos de la mar. El Señor nos quiere ligeros de equipaje. Los marineros, pues, realmente van con lo opuesto para el trabajo que tienen que realizar y no necesitan hacer, sí, provisiones para todos, pero nada especial para cada uno. El Señor nos quiere a nosotros también ligeros de equipaje. Si en algo podemos aligerar más nuestro equipaje, veámoslo, no estaría mal. Estamos al inicio del año, todavía caben buenos propósitos que se añadan a los 25 que ya tenga cada uno de nosotros. Es mejor tener 3 y cumplirlos que 38 y ni siquiera leerlos. Y la otra lección que el Señor nos deja en este texto es que en el fondo la motivación es una motivación esencial y es esta: el reino de Dios está cerca de ustedes. Y ante el reino de Dios, todo lo demás tiene que pasar a segundo lugar. Todo lo demás es añadidura. Voy a pasar a otro texto que de alguna manera complementa este que les acabo de comentar, de las consignas del Señor a los 72 discípulos, y es la confianza en la providencia. Lucas 12, 22, 34. Está explicando a sus discípulos cómo quiere que sea el obrero del reino. Y les dice que no se preocupen por la vida,
ni por el alimento, ni por el vestido. La vida, la estatura, el pelo, el peso, todo eso. Que esas preocupaciones se comprenden solo desde un punto de vista material, de quien no tiene criterios sobrenaturales en su existencia. No se dice que las descuiden. Se puede cuidar sin convertirlo en un motivo de excesiva preocupación. Puede uno ocuparse y ocupar tiempo para tratar el alimento, el vestido, todo eso de alguna forma es relativamente necesario. Pero lo que el Señor nos está diciendo como mensaje fundamental es que busquemos primero el reino de Dios. Porque fíjense, todas nuestras preocupaciones habituales duran, si acaso, lo que dura la vida. Porque después de esta vida, ninguna de esas preocupaciones va a continuar. En cambio, lo que empieza aquí, que es el reino de Dios, tendrá cumplimiento allá. Por eso, incluso desde un punto de vista pragmático, vale más ocuparse de lo eterno que de lo temporal. Insisto, no es para descuidar lo temporal, es para no ponerlo sobre lo eterno y menos todavía para olvidarnos completamente de lo eterno, enfocándonos solo en lo temporal. Por eso el Señor dice, busquen primero el reino de Dios, vean el orden, y añade, y todo lo demás se les dará por añadidura. Todo lo demás. Y es añadidura. En otras palabras, nos enseña el Señor a distinguir lo esencial, el reino de Dios, y lo accidental, que es todo lo que no es el reino de Dios. Y ahí en el fondo se trata también de adquirir una actitud de sobriedad, una actitud de dominio, una actitud de cierta austeridad en el uso de las cosas, con cuidado, con inteligencia, con prudencia, con sensatez, de manera que no vivamos esclavos de esas cosas y olvidadizos de lo eterno, sino que teniendo en primer lugar presente el reino de Dios, busquemos el reino de Dios. Y en el fondo el Señor nos está diciendo, alimenten cada día sus almas, ejercítense cada día en las virtudes, porque son esas las que les van a abrir el reino de Dios. Y de las virtudes fundamentalmente el amor, la caridad. Porque eso es lo que dura. Y habrá amor y habrá caridad si hay fe que me permite ver en el otro a Dios. Si hay confianza sabiendo que esto que yo hago ahora a esta persona, el Señor lo tiene presente y lo va a premiar. Si hay esperanza, sabiendo que al final me aguarda el juicio de Dios, que quiere ser, ven, bendito de mi Padre, pero que pudiera ser, aléjate de mí, maldito. Y todo dependerá de lo que nosotros hayamos hecho en esta vida. Por eso es bueno tomar con realismo y con coherencia y con prudencia estas consignas que el Señor nos da. Porque aunque nosotros no somos apóstoles, todos somos discípulos. Desde que nosotros hemos sido bautizados,
entramos dentro de la escuela del Maestro. Y el Maestro es el Señor, y es este el Maestro que nos está a nosotros enseñando todas estas verdades. En el fondo, el Señor nos está enseñando a apuntar a lo esencial, el reino de Dios, y a colocar en su sitio todo lo demás que no es esencial. La misma vida humana no es esencial, esta vida humana. Lo esencial es la vida futura. Esta vida nos prepara para aquella. Otro poeta español, deberían leerlo y hacer motivo de meditación, una poesía. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Busquen ustedes en internet, basta con que pongan esto en la primera frase, recuerde el alma dormida, y les aparece toda la poesía. Yo quiero llegar a una estrofa que dice, respecto a lo esencial y lo accidental, esta vida es el camino para la otra que es morada sin final. Importa tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Magistral. Les comento el contexto. Al poeta, al autor que se llamaba Jorge Manrique, se le murió su papá. Y desde la fe reflexiona en lo que significa la vida y los valores de la vida en ese contexto. Por eso empieza diciendo, recuerde el alma dormida, queriendo con esto decirnos a nosotros que muchas veces en lo esencial estamos dormidos, como anestesiados. Y por eso nos dice, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Extraordinario. Pero esa otra estrofa que les comentaba es también extraordinaria porque nos da a nosotros una perspectiva muy clara y muy sencilla y muy fácil de comprender. Esta vida es el camino para la otra, que es morada sin final. Importa tener buen tino. No solo es una consideración bonita, es una serie de propósitos. Importa tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Y en el fondo eso es aprender a distinguir lo esencial de lo accidental. Y en el fondo también significa aprender a confiar en la providencia en todas las etapas y circunstancias de nuestra vida. Santo Tomás Moro, que fue mártir de la fidelidad a su conciencia y que no quiso hacerle el juego a una proposición halagüeña del rey Eduardo VIII para que firmara una nulidad matrimonial y él pudiera hacer lo que quisiera en ese campo, fue hecho prisionero y murió mártir de la fidelidad a su conciencia. Cuando se encuentra en la cárcel, escribe una carta a su hija Margarita. Está aquí en el texto. Les voy a leer yo un parrafito que dice: no quiero, mi querida hija, desconfiar de la bondad de Dios en prisión, dijéramos en la antesala de su muerte. Por más débil y frágil que me sienta, y nos puede pasar a todos,
Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy yo a punto de ceder, me acordaré de San Pedro, el Evangelio hecho vida, cuando por su poca fe empezaba a hundirse por un solo golpe de viento, y haré lo que él hizo. Gritaré a Cristo: Señor, sálvame. Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me hunda. Me interesa sobre todo este texto. Son 4 líneas más, dice, y habría que meditarlo mucho esto. Dice: ten pues buen ánimo, hija mía. Fíjense, el que necesita consolación y ánimo está consolando y animando a su hija. Y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Y ahora esto habría que escribirlo con bronce o en oro, y dice así: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y recuerden que el querer de Dios puede ser un querer positivo cuando es un bien, o puede ser un querer permisivo cuando es un mal. Pero que Dios es tan poderoso que es el único que puede cambiar los males en bienes. Es el único que puede hacer que de los males surjan bienes. Y esta es la convicción profunda de Santo Tomás Moro, cuando dice: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y hay que aplicarlo en la propia vida, en el pasado, en el presente o en el futuro. Todo lo que me pasa, Dios lo quiere. Si es el bien, positivamente; si es un mal, permisivamente. Pero por eso Dios puede cambiar ese mal en ocasión de bienes. Piensen lo que ocurrió con José, el del Antiguo Testamento, vendido por sus hermanos a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, por tanto un mal. Lo iban a matar, pero Judá pidió que no lo mataran, que mejor lo dejaran en una cisterna, y pasando por ahí unos mercaderes dicen: judíos, al fin y al cabo, los que hacen el trato, vamos a venderlo y sacamos dinerito. Y le decimos a papá que fue una fiera la que se lo comió en el desierto. Entonces ellos hacen un mal objetivamente, vendiendo a su hermano. Pero Dios saca un bien de ese mal, porque llega a Egipto y por sus cualidades es señalado y elegido por el faraón para su ministro de agricultura, por decirlo de alguna manera, y es el que salva al pueblo judío de la hambruna en la que se vio metido en esos años. Y sobre todo, vean, el peor de los males de la historia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de ese juicio tan inicuo, tan insensato, tan ilógico, tan irracional, tan dramático, Dios nuestro Señor sacó el mejor de los bienes. Nada puede ocurrirme que Dios no quiera. Y la conclusión: y todo lo que Él quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen